Bueno, pues tengo el gusto de tener hoy aquí en el canal de YouTube a una amiga, se llama Clara Oroz, que nos conocimos estudiando filosofía y ha hecho, bueno, ya cuando estaba estudiando filosofía había hecho ya un cambio de vida importante, pero lo ha llevado todavía más allá porque se ha convertido en terapeuta y además trabaja mucho con la pintura, con el cuerpo, ha creado un movimiento que, bueno, hablaremos de él durante la entrevista y nada, bienvenida Clara a esta entrevista. Pues muchas gracias, Gonzalo, bien hallado. y, y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión y estoy muy curiosa de qué saldrá aquí, pero la verdad es que bueno, que el recorrido así en el tiempo que nos hemos conocido y los cambios que ha habido, vamos, me va a encantar compartir esto porque Sí. para mí es un regalazo que me haya pasado y me gustaría compartirlo también para, pues, no sé, a quien le pueda servir o... Sí, parte del contenido del canal es entrevistar a personas que se hayan atrevido a hacer un cambio en la vida y que sirvan de ejemplo a otros. Entonces, por eso vamos a hacer un pequeño recorrido. Porque tú, digamos como que hasta los 30 años más o menos llevabas una vida normal o determinada por otros y de repente hay un cambio, se hace un clic, ¿no?, en tu cabeza o algo y que dices, tengo que cambiar o ¿cómo es el proceso? Sí, muy buena pregunta. Porque justo, bueno, yo tuve a mi hijo con 27 años, hace ahora 24, y bueno, tener a Sergio para mí fue un cambio, el más grande en mi vida, pero es verdad que se movió mucho, se tambaleó mucho mi estabilidad cuando falleció mi hermano, que mi hermano pues murió hace 21 años. Entonces, bueno, pues ahí empecé como una búsqueda de tiene que haber algo más, esto no puede ser así, chimpún y ya está. Y es verdad que empecé a buscar mucho en lectura, pero di con un grupo que hacía unas respiraciones conscientes, que ahora se llama reversing, y bueno, y ahí se llaman holotrópicas y son de Stanislav Grof. Bueno, solamente con las respiraciones, ya la primera vez tuve pues una visualización de toda mi vida, de cómo había nacido y cómo había ido creciendo en base a lo que me habían dejado, entre mis padres, mis hermanos, la sociedad, la educación y la cultura. Y como yo no era, era muy alejada mi forma de ser a la que era en esencia, ¿no? Y ahí tuve una apertura como para ir muy despacito, ir abriendo capas, pero esa fue con la respiración holotrópica. Sí, es muy interesante lo que comentas, que el nacimiento de tu hijo y la muerte, nacimiento y muerte, son como dos cuestiones que parecen tabú, bueno, sobre todo la muerte, ¿no? Pero que de repente nos hacen replantearnos un montón de cosas y nos hacen profundizar. Con lo cual, esos dos, digamos, eventos en tu vida fueron una bendición realmente para ti. Sí. Sí, vamos, o sea, realmente, bueno, el nacimiento de mi hijo lo sigue siendo porque es mi maestro y es como nací como madre y madre no solo de él, sino de mí. O sea, el poder separarme un poco de la figura materna y ese enganche de esperar que ella cambie, pues ha sido ya como más el recorrido a poder ser yo madre de mí, ¿no? Para poder ser una buena madre de mi hijo. O sea, es muy curioso. Sí. Es súper interesante lo que comentas también a nivel psicológico, de cómo muchas veces intentamos primero ser padres de nuestros padres. Como vemos que es difícil porque hacerles cambiar conforme nosotros queremos, que también eso habría que analizarlo. Realmente, cuando queremos ser padres de nuestros padres, queremos ser
padres nuestros, de nosotros mismos, para luego ser padres de la siguiente generación. Así que muy interesante. Y bueno, entonces las respiraciones te cambiaron. Cambiaron tu... aparte de lo que has comentado de lo que sentías, ¿tienes alguna experiencia así concreta? Porque a mí, por ejemplo, hacer ejercicio de respiración cambió completamente también mi forma de ver el mundo. Sí. Bueno, se oye en la calle, digo, es que si cierro ya hace mucho calor. Pues me fui, a partir de ahí ya luego empecé a meditar en un templo zen y con la postura y la respiración, o sea, yo empecé a tener otra perspectiva de mí, porque era poder verme respirando, verme pensando, verme sintiendo. Entonces, claro, yo decía, si me estoy viendo todas estas cosas, no, o sea, soy algo más que todo eso que veo, ¿no? Entonces, el poder cambiar la perspectiva de cómo me veía me hizo, pues, romper muchas limitaciones de lo que yo me creía que era, claro. Como iba por la vida creyendo que era, es que fue una liberación total, porque a mí no me gustaba ni cómo era, ni... Entonces tenía una contradicción en el día a día que, claro, me estaba doliendo, o sea, era esa necesidad de salir de ese personaje. Y de repente tu familia, claro, porque cuando sales del personaje, las personas que se han acostumbrado a tratar con un personaje concreto, resulta que se encuentran con un personaje que va al templo zen a meditar, que hace respiraciones holotrópicas y con 30 años me imagino que también a nivel de pareja pues también hubo su aquel, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa a los demás? ¿Cómo se descolocan, ¿no? en tu vida? Realmente para mí lo más duro. Bueno, la separación del padre de mi hijo estaba clarísima porque como padre de mi hijo sí nos elegimos, pero como pareja... Pero realmente el núcleo familiar, o sea, la relación, por ejemplo, con mi hermana, fue para mí tan difícil poner límites que tuve que estar un año sin hablarla, porque tuve que cuidarme mucho de no dejarme llevar por ese automatismo de estar hablando con ella por teléfono sin estar contándonos nada. Entonces yo tuve que decirle, lo siento, pero es que no quiero que me llames a no ser que sea para decirme algo muy importante. Y ahí fue duro, porque toda la familia se puso contra mí, diciendo, ¿cómo le haces eso a tu hermana? Bueno. Sí. Fue duro porque yo no encontré una manera de hacerlo más suave, fue así muy radical. Y ella entró en una depresión, me echaban la culpa a mí, bueno. Sí. Ahí fue durillo. Luego ya hubo, con el tiempo, un reencuentro desde otro lugar. Y a ellos me querían volver a poner en el sitio que yo estaba antes. Y también era complicado, porque era como me acercaba al hogar, así... Y allí en casa de mi madre era como que tenía que volver a ser la misma que había sido antes. No. Bueno. Es la dificultad del rol que nos han colocado y que nos hemos colocado. Y también es muy curioso ver cómo las personas se pasan horas y horas y horas chismorreando sin decir nada y como que necesitan, digamos, para ir manejando esa imagen que se siga manteniendo, ¿no? Porque probablemente en esas conversaciones pues habría críticas a otros, mira lo que me ha hecho, o sea, normalmente son de posición de víctima. Mira lo que me ha hecho esta persona, mira lo que me ha hecho este otro, fíjate. Y claro, cuando tú te quieres salir de ahí para que ella, bueno, es el caso de tu hermana, pero da igual, porque es un personaje, vamos, por decirlo así, que aparece en la vida de uno, que ha aparecido en este caso de ella, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser a nivel de amistad y a nivel de... Bueno, entonces empiezas a vivir esa salida, ¿no? del patrón anterior, pero tú quieres seguir profundizando en ti. Y entonces, ¿qué siguientes pasos haces así en tu vida?
Sí, pues algo también que apareció en mi vida muy, muy, muy importante fue la escuela de Gestalt, que cuando yo empecé a ver cómo, o sea, el tema de pintar o sea, yo me tiraba horas y horas pintando. Cuando estaba casada, digo, menos mal que pinté, porque es que si no, se me había roto la estructura mental porque me volvía... Entonces, al cabo de los años, al ver que todo eso que había pintado tenía un significado y estaba contando como yo estaba, bueno, ahí se me abrió una puerta enorme con los colores y las formas bueno, y el darme cuenta que mis cuadros tenían todos el mismo color, era así, o sea, en general eran unos verdes oscuros, los azules eran índigos, era un color en general que era como yo me sentía. Y claro, ver eso en libros, en la cromoterapia, en el significado de los sueños según la Gestalt también, o sea, cómo se interpretaban los sueños en Gestalt, y el ponerle palabras a todo lo que había pasado, pues para mí fue también como muy sanador. Y empecé a tomar más la pintura, pero no tanto fotográfica, sino más dejándome llevar por el color, por las formas. Y yo sentía que era una manera de comunicarme con un papel en blanco y a través del color pues estaba sin filtro, soltando pues, y vibrando según las emociones con las que vibraba, pues así pintaba, con ese color, con esas formas. Entonces te diste cuenta que los colores tenían una relación directa con las emociones. Y eso luego te diste cuenta que había una teoría detrás sobre eso y luego eso lo has aplicado también a tus terapias, a las terapias que das y... Sí, porque la Gestalt lo que tiene es eso, que a cada uno va aplicándolo pues en su ámbito y te deja como mucha libertad para, pues, los más aficionados al teatro, pues luego aplican más con el teatro. Pero claro, al ser para mí tan potente lo del color y pues empecé a dar algunas clases en mi casa, en una habitación de casa que la dejé vacía y venían grupitos así de 8 personas y luego comentábamos lo que habíamos sentido mientras pintábamos. Y bueno, esa etapa fue súper bonita. También lo de trabajar en grupos, saber que hay tanta resonancia entre unos y otros, que nos ayudaba tanto lo que nos contábamos. Sí. Muy interesante lo que comentas de cómo el cuerpo, porque hay escuelas a lo mejor de psicoanálisis que se quedan a nivel mental, ¿no? Entonces como que el cuerpo para ellos no es importante. Y en cambio tú lo que te diste cuenta, que es algo bastante avanzado, que es que hay una relación directa entre el estado mental emocional y cómo el cuerpo se expresa, también a nivel inconsciente, ¿no? Porque los colores son inconscientes. Y entonces no solamente hacías lo de los colores, sino que también hacías la danza, hacías expresión corporal básicamente como terapia, ¿no? Y esa ha sido la última etapa, la última que ya empecé a darme cuenta que si mi cuerpo no estaba en movimiento, se seguían quedando bloqueos energéticos en el cuerpo. Entonces, en una sesión de movimiento que empecé como a sentir que lo que sentía no lo hacía mío, como que dudaba de lo que sentía. Entonces dije, uy, aquí hay gato encerrado, aquí hay muchas emociones que estoy sintiendo y que al no tener nombre o no saber cómo se llaman, las estoy confundiendo. O sea, me daba cuenta que lloraba y que era de alegría, pero yo como llorar de alegría, entonces me llevaba a la tristeza, a la interpretación de mi llanto y pensaba que siempre que lloraba era de tristeza. Bueno, o sea, ahí se me abrió otro abanico de posibilidades de tener emociones que aunque no tengan nombre, pues darles su sitio ahí en el cuerpo. Sí, genial. Y entonces iniciaste un movimiento que se llama Atrévete a declararte, que va con tu nombre, pero ¿por qué lo de Atrévete?
Bueno, Atrévete era como una invitación, atrévete para atreverme yo, en el fondo, Sí, o sea, es como que yo me tenía que atrever, digo, bueno, pues atrévete porque es como eso, como ir tirando de un hilo de dentro, o sea, es un atrevimiento. Atreverse a sí, declararse a sí mismo es asociarse a sí mismo, ¿no? Y es un atrevimiento, o sea, me parece muy valiente cualquier persona que inicia este camino hacia adentro de autoconocimiento y declararse. sí. Y bueno, Allí, sí, sí. Es muy interesante lo que has puesto de atrévete porque es una forma de atrévete a conocer aquellas partes que no quieres conocer sí. y atrévete también a afirmarte, ¿no? A afirmar tu ser en el mundo, ¿no? Que es como, si no haces eso, es como que estás escondido en el mundo y que no te atreves a conocer, entonces prefieres como pasar de puntillas. Mm, Y en lugar de eso, lo que estás proponiendo en este movimiento es que la gente tome su poder, ¿no? Y mire aquellas cosas aquellas cuestiones que tiene dentro. ¿Y cuánto tiempo llevas ya con este movimiento? ¿Y qué has aprendido y qué han aprendido tus alumnos o las personas que se han acercado? sí, pues bueno, la verdad es que han sido como hace 13 años, aproximadamente en el 2006, 2007, bueno, cuando, ahora mismo no sé, porque como empecé así, Sí, bueno, desde que se tiene la idea hasta que se va desarrollando, pero... sí, Ujú. sí, pero bueno, la mayoría de las personas que empezaron conmigo, que se han hecho grandes amigas, vamos, que cualquier cosita así me comparten, o sea, ahí hay un vínculo muy bonito, porque bueno, a lo mejor aunque no hayan vuelto a venir ni nada, sí quedó ese vínculo de comunicación, ¿no? Como que siguen abriendo capas y como ha habido tantos momentos así de abrirse a algo nuevo que desconocían de sí mismas, pues es como que la inercia es compartirlo. Ay, Clara, ¿sabes que, pues por ejemplo, de ser una persona con miedos a la autoridad o como ver superiores a otras personas, de repente ir cambiando, ir transformándose, ir viendo que pueden hablar de tú a su jefe, por ejemplo, así sin verle como algo superior a... Es como ir trascendiendo capitas de cómo conquistarse a sí mismas Ujú. Sí, y a sí mismos. Bueno, es sí, como que se descubren cositas de ti, además es muy amoroso, o sea, aunque sí. haya habido momentos también que a lo mejor son más duros, pero siempre se conecta con esa parte amorosa que es, Sí. vamos, cómo me iba a dar miedo a mí descubrir esto de mí con lo bonito que es. Si Ya. es que es como ir rescatando tesoros así de las profundidades. Sí, sí, es muy interesante ver eso, cómo las personas cambian la posición en la vida, la posición con respecto a otros, porque digamos como que proyectan en su mente lo que otros, o probablemente lo que en la infancia, la posición que tenían en la infancia con respecto a diferentes figuras simbólicas, y luego han repetido eso hasta que atreviéndose a declararse dejan de repetir el patrón. También es curioso lo que dices hablas de mujeres, ¿no? Porque el 80% de las personas que se están atreviendo a declararse son mujeres hoy en día. Yo no sé, por ejemplo, cuando hago una meditación que la mayoría son mujeres, ¿y por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que se acercan pocos hombres a, digamos, al autoconocimiento cuando en épocas pasadas los yogis, Mm, la gente, los advaitines, ¿no? Eran todos hombres, de hecho las mujeres o los cabalistas no se les enseñaba. sí, 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 sí. Sí, la verdad es que llama mucho la atención. Lo que pasa que es verdad que ahora yo cada vez sigo viviendo, o sea,
como que hay mucha gente joven que sí se están integrando más los hombres. En Atrévete a declararte hay más mujeres también porque, no sé por qué razón, pues llega la información a más mujeres. Es verdad que estoy viendo también en otros ámbitos, en círculos de hombres, mucho trabajo de hombres, pero quizá, pues a lo mejor no sé, tienen como más reservas a ese espacio tan íntimo. Nosotras creo que estamos más acostumbradas a intimar profundamente y a... Pero no sé, si puede ser que socialmente esté peor visto que un hombre entre en emoción o se sincere. No sé, como que para los hombres yo lo veo más complicado romper esa coraza. Sí. También la conexión creo que tienen las mujeres con su cuerpo es mucho más directa que nosotros. Hay una disociación mayor entre la mente y el cuerpo. Nos cuesta más, ¿sabes? Y en cambio vosotras tenéis hay una línea directa de conexión, mucho más directa, mucho más Sí, aunque también hay muchas mujeres con mucha energía masculina. masculina, racional y Sí. con la coraza, y muchos hombres que están desarrollando mucho también la energía más femenina, intuitiva. Y sí, vamos, yo creo, vamos, yo estoy muy porque se está equilibrando todo. Sí. O sea, que cada uno desarrollando esas dos partes, sí. O sea, yo tengo mucha fe en que eso de hombres y mujeres, que además eso me lo enseña mucho mi hijo, que eso es lo de menos. O sea, Sí. que seas hombre o seas mujer, es lo de menos. Entonces, todo lo que sea entrar en ¿por qué será? Es como que lo quiero seres humanos. Sí. Ahí atreviéndonos a... Y bueno, y ahora con esta época del confinamiento que estamos viviendo, ¿cómo puede alguien atreverse a declararse? Te puede contactar y, por ejemplo, hablar de sus emociones o tú le puedes ayudar a lo mejor a dibujar o Sí, cómo, cómo puedes hacer ahora a alguien que estamos ya en la era de la videoconferencia, ¿no? Y lo que intentan es precisamente lo que intentan o lo que está ocurriendo es que haya una separación social. Y justo el movimiento Atrévete a declararte es para lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer o cómo haces para que la gente te pueda contactar Me encanta eso, porque es verdad que por mucho que nos intenten hacer creer, es que es imposible. Es imposible. O sea, hay estadios que es que no se pueden confinar. Y aquí en este caso es así. O sea, primero tenemos la gran suerte de tener las redes, que podemos comunicarnos perfectamente, que además no se pierde nada, porque bueno, aunque no te pueda tocar o dar un abrazo, pero uno cierra los ojos y se transporta a donde quiera con la música, bueno, entonces, así vía virtual, estoy disponible totalmente a acompañar a quien esta llamada la tenga, ¿no? Sí. Porque ahí hay mucha magia del instinto, de que como creo, o sea, si por ejemplo aparece alguien que yo veo que no voy a poder ayudarle o que no tengo nada que hacer, pues claro, no vamos a perder el tiempo, por supuesto, claro. O sea, que hay ahí... Bueno, siempre hay personas que resuenan con otras personas, ¿no? Como que siempre, digamos, somos como estudiantes y al mismo tiempo tutores de otros. Entonces, yo soy estudiante de un montón de gente y te va trayendo diferentes personas conforme quizá lo que cada uno necesita. Entonces, probablemente habrá gente que te contacte porque tu energía, tu alegría, ¿no? Tu proceso ha resonado con ellos y a lo mejor están en esos 30 años, en esa clara de los 30 años, que digamos que han vivido o están viviendo la vida que su familia le ha determinado y claro, quieren empezar un camino que tú ya has hecho y a lo mejor para ti fue mucho más doloroso y puedes ayudar a acompañar a esas personas a que hagan el camino para encontrarse a sí mismas, ¿no? Entonces, sí, que las además, posibilidades son un montón.
sí, añadiría algo, que es que yo, es verdad que yo tenía mucho miedo a esa separación familiar, como un miedo a decir, ay, madre mía, a ver si yo ahora me voy a despegar. Pero es que, o sea, con el tiempo y con tanta trabajo personal, es que la unión es muchísimo más fuerte, más intensa, más de dentro, no en cuanto a ir a verles ni estar con ellos, pero es que, o sea, yo siento que realmente es tanto el amor que se siente a los tuyos, que aunque sea de lejos, es que los quiero más. O sea, es como que sí animaría a la gente que se piensa que este trabajo de ir hacia adentro le va a separar de los demás, que a lo mejor es por un tiempo, pero que en el fondo te va a acercar muchísimo más. Sí. Te va... O sea, hay una separación física porque se tiene que cortar un patrón, pero a nivel interno, en lugar de una separación hay una unión mucho mayor, porque cuando tú vas hacia adentro, en el fondo estás provocando o estás invitando a que la gente que vive alrededor tuyo vaya hacia adentro. Y básicamente el problema es la primera persona de la familia que lo hace, que normalmente dice, mira, esta está como una regadera, ¿sabes? ¿Qué es lo que ha pasado a esta? Porque claro, ahora hablar de esto es fácil porque respiraciones holotrópicas, movimiento Zen, todo esto, pues ahora resuena y mucha gente lo sabe, pero hace unos años había un centro en no sé dónde perdido y te ibas allí y parecía que todo era una secta, ¿sabes? Sí, sí, y algunas la eran, ¿eh? Sí, también. Bueno, parte del camino espiritual consiste también en discriminar entre las personas que se quieren aprovechar de otros y las personas que están haciendo un trabajo verdadero para ayudar. Así que, pues no sé si quieres comentar, no sé si, bueno, luego me puedes dejar tu email o tus datos de contacto para la gente que quiera, que le haya resonado, ¿no? tu proceso vital. Y tú, bueno, pues haces terapia con grupos, también a nivel individual, y bueno, un poco lo que surja también conforme a la persona, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar algo más así para terminar la entrevista. Bueno, Mirando a pues esa Clara ¿qué le dirías a esa Clara de hace 20 años, 20, 30 años? ¿Y qué le dirías? Imagínate una Clara del futuro que te está viendo ahora, ¿no? ¿Qué le qué le dirías tú a esa Clara de hace 30 años? Que qué estaba bonito. ahí en medio del matrimonio, llorando, ¿no? A lo mejor en el baño. ¿Qué le dirías? Es que esa Clara, bueno, ahora mismo vamos, que cada uno de los segundos que, lo ha pasado mal, que lo ha pasado bien, que en su vida, o sea, todo ese sentido que le ha dado a cada pasito que ha ido dando, le diría enhorabuena, que bien lo has hecho, que, o sea, y que bueno, y que estoy aquí para ayudarte. Y Ahora ponte en el lugar de la Clara con 120 años que te mira ahora, ¿eh? Y te dice, fíjate lo que tienes por delante. bueno, ¿Qué te diría? Clara, Una Clara completamente iluminada, sí. pues lo que diría es tranquila, sigue respirando, estás ahí, y cada vez que te das cuenta que estás ahí, estás conmigo, las tres somos una, y confía. Me diría, vamos, Sí. confía porque somos una. Sí. O sea, somos una, confía y comparte. Soy Sí. generosa. Sí. Genial. La verdad que es muy, 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 muy interesante hacer este ejercicio de ver cómo nuestros momentos de mayor frustración, ¿no?
de repente se ven 20 años después y dices, menuda capacidad tuviste, ¿no?, de superarlo y enhorabuena. Y lo que nos queda, ¿no?, a esta generación, ¿no?, que estamos ahí, la generación del despertar. Sí, sí, sí. Esto la verdad es que es algo que se le va cogiendo el gustillo. Por una vez que empieza a declararte, ya dices, uy, tienen momentos mejores, momentos peores, pero es algo por lo que te levantas. Es que Sí, ya es la mayor responsabilidad que tienes es contigo mismo. Y exacto. entonces desde empezar a cuidar el cuerpo, cómo me alimento, nutricionalmente y en emociones, pensamientos, y luego eligiendo las personas que están alrededor de ti, las personas que de verdad te aportan, saber decir adiós a las personas que no, vamos, que no se pueden estar Sí, abrazando los cactus porque te llevan los pinchitos sí, a tu casa. sí. Entonces, bueno, eh, Sí, cada persona tiene sus procesos y hay personas que eligen procesos muy dolorosos para ellos y para los demás, para crecer. Entonces, lo más sano es alejarse, aunque uno no quiere, pero dices, es que esta persona, digamos, tiene que pasar su proceso y tiene que darse cuenta de cosas que a lo mejor tú te estás dando cuenta ahora, pero que por mucho que se las digas, no se da cuenta. si Entonces eso tienes tu también momento cuesta, vital, ¿no? Sí, pero es un ejercicio. es un ejercicio, sí. Respeta su ritmo, su tiempo, Sí, y a eso hay que respetarlo. O sea, eso sí, es un ejercicio potente también. Una vez que ya le coges el truquillo y ves que a los que quieres podrían ir avanzando en su vida, y ahí sí que hay que respetar porque cada uno es libre albedrío sí. y bueno, pues a cada uno le llega su Su momento. aha moment, ¿no? Como dicen en inglés. Ay, cómo no me di cuenta de esto antes. Pues genial, claro. No sé si quieres comentar algo para terminar, o así, algún mensaje. No sé, pues la verdad es que eso, animar a todo el mundo pues a expresarse pintando, bailando, incluso o sea, dejar sentir a las emociones que hay en el cuerpo también, y, y sobre todo, pues una cosa que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo es sostener, sostener momentos, o sea, como ir sosteniendo momentos y darme cuenta del lenguaje que tengo conmigo, ¿no? Como esos mensajes, y si son en positivo, pues es como que voy sembrando macetitas de cositas nutritivas. Si Ujú, voy pensando en negativo, también está muy bien, sobre todo verlo ujú. y decir, bueno, pues mira, una cosita más que he puesto por ahí, o sea, sobre todo ver qué me estoy diciendo. Sí, Porque si me machaco porque me estoy machacando, es un doble machaque. exacto. Entonces es como, bueno, observarse y ser muy, pues tener mucha compasión consigo Sí, mismo, tanta como si estuvieras con un bebé. sí, exacto. Pues, pues genial, Clara. Pues un auténtico placer hablar contigo en estos diálogos. Y cuando tengas algún programa o algo, avísame y hacemos una entrevista más centrada en el programa para profundizar un poco más en qué consiste la terapia con el cuerpo. Uh-huh. Toda la teoría, porque la verdad que has estudiado en filosofía. Yo es que decía, Clara, ¿cómo se le ocurra? O sea, la capacidad de, de comprender la teoría, ¿no? Y todo el trabajo teórico que has hecho, que también lo has llevado a la práctica. Pues eso está ahí y está genial profundizar en ello porque también las personas se dan cuenta de que dicen, anda, esto que dice, que está diciendo Clara, o esto que está diciendo esta, digamos, esta lógica,
resulta que también es lo que me pasa a mí. Así que, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y, por... y, bueno, seguimos en contacto. Y eso, avísame y hacemos una entrevista Vale. más... Podemos tratar algún tema de teoría concreta. Creo que hay un montón, la culpa, la autocrítica, para ayudar a las personas a que salgan de esos estados, digamos, negativos. Y podemos ir haciendo alguna sesión así para que las personas vayan autodescubriéndose y se atrevan a declararse. Qué bien, eso me gusta, me gusta. Dale, me gusta, ¿no? La idea. Sí, muchas gracias. Pues genial. Gracias. Pues muchísimas gracias y nada, un placer, bueno, Clara. Pues nada, si le resuena a alguien, con que ponga declararte@my.com, ya está en contacto conmigo. Ahora lo ponemos abajo en el vídeo de YouTube. Ahí lo ponemos, el enlace, para que también te contacten. Vale. Genial. Pues muchísimas gracias, Clara. Pues 1000 gracias, 1000 besos y que pases un día precioso. Vale, muchas gracias. Gracias, Gonzalo.